Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. 15 minutos para pensar todo lo que nos pasa en Vorterix.com. Muy buenas noches, querida gente. Viernes, día de nostalgia, de recuerdos, porque estamos recuerdos. Ay, chiste tonto, pero todo suma. Hace mucho que lo quería meter, no sabía dónde. No, estamos cuerdos porque sabemos lo que hacemos, recordamos lo bueno que vivimos en nuestra infancia. A la gente le encanta el viernes porque dice que recuerda un poquito de lo que hemos perdido. Por lo menos los de mi generación. Los demás ya a esta hora no me escuchan y dicen los viernes se pone gaga. Pero yo soy de la época sin teléfonos celulares, sin wifi, sin redes sociales, sin WhatsApp. De todas maneras, no éramos una generación sin. Éramos una generación con bicicletas, con pelotas, con esquina y potreros, con árboles para trepar. Y dentro de todos los ¿qué figuraban? Los libros y revistas. Nuestras casas eran casas con bibliotecas. No era casa si no tenía una biblioteca, con libros y revistas. En mi habitación, en la que compartíamos con mi hermano, teníamos una repisa con nuestros libros. Una suerte de biblioteca, pero una repisa triple. Hoy guardan todo en una nube. ¿Dónde tenés los libros? En la nube, te dicen. Mi viejo se hubiese muerto de risa. ¿Qué? ¿Cómo te bajaba de la nube? O tienen ebook o libros virtuales. A mí me gustaba leer. O leer los libros. Si pintaba un libro de imprenta, que te compraban un libro nuevo, olías el aroma que venía de la imprenta, era lindo. Hasta si estaba mal cortado y tenías que despegar las hojas de arriba con una regla, también era parte de la mitología, ¿no? de la mística de poder leer. Porque también tenía su mitología, ahora voy a explicar por qué. Ahora, no era un enfermito de la lectura, de pasarme encerrado todo el día, pero leía. Era mi pasatiempo cotidiano. Y los días de lluvia ni hablar. Nada de pararse frente al televisor porque mi vieja te mandaba a leer. Ya tuvo mucho frente a la tele, le hace mal los ojos. Hay gente que queda con los ojos mal, visco por mirar tanta tele, lleva 2 horas frente a la tele. ¿Te imaginas? Mi vieja se hubiese muerto hoy otra vez. Pero también era una forma de no molestar, de quedarnos quietos, ir a leer. Muchos de mis amigos leían. Y eso daba para la fantasía, porque después íbamos a disfrazarnos o a jugar de lo que habíamos leído, haciendo de algún héroe o villano. A veces pintaban piratas, a veces éramos guerreros, samurái, cazábamos fantasmas, teníamos guaridas en casas abandonadas. Yo leí Mark Twain y leí Tom Sawyer, me voló la cabeza. El Tom Sawyer de Mark Twain me borró la cabeza y me hice una casa arriba del limonero porque quería tener, no era el Mississippi que tenía ahí abajo, pero tenía un charquito y arriba del limonero mi casa. Y todo ese mundo te lo daba la lectura, porque en casa se leía a la hora de la siesta y a la noche antes de ir a dormir. La siesta era sagrada, porque dormía mi papá, era como que dormía Dios. Nosotros no dormíamos, pero mis viejos sí, mi papá sí, a veces mi mamá lo acompañaba. Y guarda que hace algún ruido, no podía volar una mosca. En la amenaza te jugabas el postre o la prohibición de salir a la calle. Cuando hablo de postre era la mandarina, no la comías. No te pienses que nos quitaban el tiramisú. No comías mandarina. Y había que salir sí o sí, había que irse sí o sí a la cama y salirse sí o sí del mundo de la tecnología, la poca tecnología que había, que era la tele, e irte a la cama a leer. Y la lectura era el remedio, esa ventana a un mundo imaginario. A la noche también, ¿Me puedo ir rápido a la cama para leer? La tele era de los grandes, el mundo del espectáculo presentado por Héctor Larrea era para los grandes, porque decía el cartel, a partir de este momento finaliza el horario de protección al menor. Y te mandaban a la cama. Después pasaban Heidi, pero te mandaban a la cama igual. Como decía alguien, cuando íbamos a la cama íbamos a entretenernos con la lectura, porque no era un entretenimiento y no un castigo. Y no hago una recriminación a los chicos de hoy si leen o no leen. Pero seguramente si mi infancia hubiese tenido acceso a todos los avances tecnológicos que hoy tienen nuestros hijos, tal vez yo no hubiese leído. Y tal vez no me dedicaría a esto, entre otras cosas, ¿no? Porque mucho de lo que hacen los chicos es lo que vieron en sus casas. De padres no lectores, es difícil que sus hijos sean lectores. Es como cuando hay música en una casa, porque los padres son música, todos los hijos son músicos. Si los hijos te ven leer, tienen ganas de leer. Si ven que no agarrás un libro ni para remedio, entonces nunca te van a agarrar un libro. Bueno, pero yo me voy acordando de todo lo que pasó por mis manos para leer, porque en mi casa se leía mucho, mi vieja leía mucho. Y las enumero de forma aleatoria y desordenada, de acuerdo a cómo me vienen a la memoria.
revistas de historietas. Nosotros leíamos D'Artagnan, que presentaba una colección de muchas historietas, la temática variaba una a la otra. Entonces ahí en D'Artagnan aparecieron mis historias más conocidas, los personajes más renombrados de la editorial Columba, ¿se acuerdan? Nippur de Lagas, Moría, que después tuvo su propia revista, Nippur, Gilgamesh el Inmortal, mucho antes de Highlander estaba Gilgamesh, el Tony, donde estaba la historieta de Pepe Sánchez, Intervalo, que era más de amor, esa es la que le gustaba más a mi vieja, las Intervalos, pero yo me iba a leer Mi novia y yo, que lo escribía Robin Wood, que eran las desventuras del periodista Tino Espinosa. Y primero se llamó Tino Balbabuena, después cambió el apellido. El Eternauta, con el gran guión de Oesterheld y dibujos de Solano López, que se convirtió en la historieta de ciencia ficción más famosa a nivel mundial, que siempre amenazan con que van a llevar el Eternauta al cine. El Corto Maltés de Hugo Pratt, esas eran otro tipo de revistas, no me gustaban tanto como las de Columba. Pero las historietas de Robin Hood me encantaban. Robin Hood era el seudónimo del escritor, ¿no? Que también hacía de Robin Hood, escribía de Robin Hood la historieta que le sacaba a los ricos para darle a los pobres, al revés de los políticos actuales. En la época de Mafalda, de Quino, que aparecía en primera plana, García Ferré, que sacaba las aventuras de Hijitus, en la revista Antifaz, algunos ni saben que existió. Después vinieron las locuras de Isidoro, ¿se acuerdan? Dante Quinterno, gran creador de Isidoro, Patrusú y todo ese universo. Que Isidoro fue creado como personaje secundario de Patrusú y después fue como una suerte de spin-off. Tuvo su historieta propia. Viste que ahora se estira mucho el spin-off cuando un personaje despega una serie y le hacen su propia historia. Bueno, Isidoro era ese playboy que vivía con su tío, con la barra, con Cachorra, el coronel Cañones, tipo autoritario, anticuado, y se sumaban a esta locura de Isidoro. Y me acuerdo, después de toda la camada del cacique Patrusú, el último de los tehuelches, de los conquistadores que llegaron acá españoles y vieron que los gigantes tehuelches eran dotados con una fuerza prodigiosa, y de ahí sale la leyenda de Patrusú. Uno de los grandes hitos de aviso del humor gráfico en Argentina. Después vino Paturucito, Isidorito, yo me las devoraba esas historietas, una siesta, tengo una Paturucito nueva. ¡Ah! Era una siesta, porque iba leyendo cuadrito por cuadrito despacito, como para degustarlo, para que no se te acabe rápido, porque había una nueva. Yo las coleccionaba, andá a saber dónde habrán ido a parar. Si alguien tiene, me encantaría tener algunas Paturucito. Libros como Mujercitas leíamos, vos decís, ¿cómo? Y sí, porque había que leer todo. Mujercitas que habían pasado la guerra civil en los Estados Unidos como fondo y se convierten después en mujeres. Y era Alcott, el autor, que después hizo Hombrecito, Los muchachos de Jo, Juvenilia de Miguel Cané. Yo leí Juvenilia. No lo contabas en el colegio, porque él me leí Juvenilia, te miraba medio raro en ese entonces. La familia Robinson, que seguía la estela de Robinson Crusoe. La familia Robinson era el libro preferido de Julio Verne. También me leí todo lo de Julio Verne, primer pronosticador del futuro. La cabaña del tío Tom, que tenía la esclavitud como tema central. ¿Alguien leyó La cabaña del tío Tom? Es espantosa la historia, pero narra la historia del tío Tom, que trabaja hace años en la propiedad de los Shelby, mira cómo me acuerdo, donde vive con la familia y después vendido a un traficante de esclavos. ¿Se acuerdan Buffalo Bill? Una de las figuras más conocidas del lejano oeste, y pertenecía a la colección Robin Hood, esos libros amarillos. De esos sí los tengo todo todavía. Tengo Corazón, el libro Corazón, libro amarillo, escrito por un autor italiano, una de las obras más leídas a nivel mundial. Y por supuesto todas tenían esa colección Robin Hood con el Robin Hood atrás, ¿no es cierto? ¿Sabe quién estaba también? El Príncipe Valiente. ¿Te acordás con el flequillito Carré, tipo Araceli González cuando comenzó la carrera? Julio Verne, con sus 20.000 leguas de viaje submarino, una de las obras literarias más conocidas del escritor francés. Y este libro tiene una historia muy particular, porque el editor no le quería aceptar la obra, 20.000 leguas de viaje submarino, por la violencia y el odio de Nemo, el personaje principal. Entonces Verne le explicó las razones por las que el personaje buscaba venganza. Y el editor dice, no, corregí la historia porque esto no va a pegar. Y Verne se decía a sí mismo, en el personaje de Nemo, que lo que quería transmitir era el deseo de justicia. Bueno, la cosa que se publicó, éxito rotundo.
Los viajes de Gulliver, del rubro literario de los relatos de viajes, clásico de la literatura universal, donde, ¿se acuerdan que desaparecen en un naufragio? Son capturados después por los liliputenses, esos diminutos habitantes de Lilliput, que hoy suena medio como, yo sé que suena insulto, liliputense, pero eso para los que tienen menos cultura que una ameba como este que se está riendo acá, ¿no? Gulliver es ese amigo de los liliputenses. Yo me acuerdo hasta de los nombres. Glum, Eger, el otro era Bunco, el rey Pom y su hija. Su hija ya me voy a acordar. Ustedes dirán, ¿te acordás de eso? Sí. Su hija Flirticia, ahí está. Esos eran los liliputenses, que fueron más conocidos que los enanitos de Blancanieves. La Isla del Tesoro, que hacía una crítica y una reflexión moral del protagonista hacia el dinero y la ambición. El libro de la selva, protagonizado por niños, uno de ellos con la capacidad de hablar con los animales, y también por los animales que estaban ahí protagonizando y tenían capacidad para razonar, para hablar. Y en el colegio también nos hacían leer. En el colegio leímos Don Segundo Sombra y El Quijote. Eso eran fija. Teníamos que leer El Quijote y Don Segundo Sombra. Pero yo me acuerdo de esto, me acuerdo de Platero y yo. ¿Alguien acá leyó Platero y yo? Escrita por Juan Ramón Jiménez, que recrea, obviamente poéticamente, la vida del asno Platero. Y era muy, muy conocido y aprendido de memoria el primer párrafo, hasta el día de hoy me lo acuerdo. Platero es pequeño, peludo y suave, tan blando por fuera, que se diría que es todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son dos duros cristales, cual 2 escarabajos de cristal negro. Y bueno, han pasado muchos años, no me puedo acordar tanto. Y Platero era, para nosotros, ¿viste? Leer Platero no había eso de que, él es Platero, había que leerlo. Porque ahí se detallan, en Platero, los aspectos interesantes de la realidad del pensamiento del autor, ¿no? Mi planta de naranja lima. ¿Leyeron ese libro? Una novela de Mauro de Vasconcelos, ¿era? ¿Mauro de Vasconcelos? Chequéame eso, si es Mauro de Vasconcelos. Una de las más leídas de la literatura brasileña, que está narrada en primera persona y tiene un alto nivel autobiográfico. El Lazarillo de Tormes, que en realidad se llamaba La vida del Lazarillo de Tormes y de su fortuna y sus adversidades, y lo achicaron, que era una novela española anónima escrita en primera persona y con un estilo epistolar, como una sola carta larga, que se cuenta la vida de Lázaro de Tormes en el siglo XVI, desde su nacimiento y después su infancia hasta su boda a la edad adulta. No me olvido del Principito. El Principito era como la Biblia para nosotros, porque teníamos que buscar interpretaciones de Antoine Saint-Exupéry. Nunca lo podía decir de chico. Antoine Felipe Antoine, así, Saint-Exupéry. No se pronunciaba la E porque era francés. Que era una novela corta. ¿Se acuerdan el pibe arriba del planeta? Era un cuento poético que viene acompañado con ilustraciones hecho por acuarelas por el mismo Exupéry, donde un piloto perdido en el desierto del Sahara, después que su avión sufre una avería, para su sorpresa, ahí conoce a un pequeño príncipe proveniente de otro planeta, ¿no? Y la historia tiene una temática filosófica, donde se incluyen críticas sociales, dirigido a la manera extraña que los adultos tienen de ver la vida. Y esas críticas son importantes porque le van apareciendo al mundo adulto a través de la narración cosas que uno dice, pucha, no lo había pensado. El Principito es una suerte de Biblia infantil, ¿no? Y en libros y revistas formamos nuestra infancia, así nos fuimos haciendo, de nuestra formación, nuestros sueños, nuestra imaginación. Creo que los que tenemos un poquito de cultura, es porque hemos viajado por todo el mundo a lugares que jamás visitamos por un avión, sino que fuimos con alguna historia. Y cuando nos íbamos de vacaciones, en mi caso Villa Gesell, Necochea, cargabas con libros para leer. Me acuerdo de los señaladores que se usaban boletos de colectivo, del tren, o doblábamos la hoja. Y después estaban los comprados, ¿no? Ya cuando tu vieja decía, te voy a comprar un señalador para esta Navidad. Así de generosa era la vieja. Habían cobrado el aguinaldo y dice, te voy a comprar un señalador porque veo que lees. Entonces te compraban alguna de cuero
o la que te daba la librería después de regalo más adelante. Nuestra Wikipedia en la infancia, ¿qué era? Villiquen y Anteojito. Esa era Wikipedia, de ahí sacábamos toda la información para el colegio. Después ya llegaba la más grande, la revista Pelo, con la info musical. Llegaron las Toco y Canto para aprender los acordes de la guitarra, de las canciones que nos gustaban. Después vino la revista El Gráfico, hasta el día de hoy Goles, con todo lo relacionado con el deporte. Venían con póster desplegables, ¿te acordás? Para poner en la habitación. Y fuimos construyendo nuestra identidad, nuestro ADN. No es que sea nostálgico, pero me gusta recordar esas etapas felices de la vida. Cuando había un tipo que escribía de un lado como Robin Hood con los dibujos de Carlos Box, haciendo Pepe Sánchez, mi novia y yo, y millones del otro lado jugando otras vidas, millones de lectores jugando otras vidas, buscando la felicidad, viendo con el Cabo Sabino, con Alan Mollin, con Yacaroe, con todos esos personajes que nos llevaban a otro mundo, porque te metías en el mundo de Nippur y estabas allí, o de Dago buscando venganza, y eran tardes enteras donde te metías literalmente en otra historia. No era como mirar Netflix, porque acá podías manejar vos los tiempos, porque podías parar en una hoja y retomar. Bueno, con Netflix también podés poner pausa, pero esto tenía que ver un poco más con tu imaginación. No te daban todo digerido, no te daban todo masticado. Tenías que masticar, digerir e interpretar según tu intelecto, que iba creciendo a medida que ibas leyendo. Porque, señores, como digo siempre, como digo cada viernes, y estoy seguro que ahí después van a empezar a escribir todos los libros y las revistas que leyeron, éramos felices y no nos dimos cuenta. Nos encontramos aquí el lunes para reflexionar juntos otra vez en Vorterix, esto que hemos dado en llamar La Divina Noche. Bye. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel. Reviví todas estas reflexiones en el canal de YouTube de Vorterix.com.